Buenas noches, las noticias inician aquí en la capital con Olman Uclés. Olman, buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Honduras. Un gusto saludarlos informando desde las afueras de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses, licenciado. Y es que esta tarde se ha dado un aparatoso accidente allá en el municipio de Reitoca, específicamente en la aldea Salamares, en donde lastimosamente, licenciado, un niño de apenas 10 años ha muerto en aquel sector del país luego de que el conductor del vehículo tipo pick-up perdiera el control, se precipitara en una abismo, pues con tan mala suerte que este pequeño, identificado como José Uriel Vázquez Alonso, murió de forma instantánea en la escena. Es en este mismo hecho donde también resultó con heridas de menor gravedad su madre, Yadira Hernández, y quien recibió asistencia médica en el sector, licenciado. A esta hora de la tarde, el cuerpecito de esta criatura, José Uriel Vázquez Alonso, todavía no ha ingresado a esta unidad del Ministerio Público por la lejanía, licenciado, porque esto ha ocurrido en esta aldea de Salamares, en Reitoca, al sur de Francisco Morazán. Quiero contarle, licenciado, en un agregado que también esta familia la semana anterior también fue noticia porque lamentablemente en un temible incendio perdieron todos los enseres de su vivienda y ahora, una semana después, se enfrentan con esta terrible tragedia. Es lo que le puedo informar, licenciado, a esta hora de la noche. Gracias, Olman Uclés. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Protección de los Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, ha presentado hoy un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández, exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en condición de retiro. La acción se deriva de una investigación por ataques a la libertad de prensa relacionados con publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas, consideradas por periodistas y el Colegio de Periodistas de Honduras como una campaña de desacreditación. Según el Ministerio Público, la investigación incluye denuncias, peritajes especializados, diligencias prejudiciales y la recolección de testimonios. El ente acusador reiteró que la libertad de expresión y el ejercicio periodístico son derechos protegidos por la Constitución y que ningún funcionario está exento de responder ante la justicia cuando se investigan posibles vulneraciones a estos derechos. Conectados con los corresponsales es presentado por Óptica Matamoros. Presenta la colección Dakar, resistencia, innovación y aventura para un estilo sin límites. Consternación en Choluteca tras el hallazgo del cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido. La víctima fue encontrada encostalada en el municipio de San Antonio de Flores. Cristian Escaño tiene los detalles. Así es, buenas noches, licenciado Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. En el municipio de San Antonio de Flores es donde se ha registrado este lamentable hecho. ¿Qué dice la Policía Nacional en relación a este incidente? Esa persona fue en San Antonio de Flores. Descartamos que haya sido estructura criminal, fue enemistad personal, pero sí fue un poco dantesca, si podemos decir, la escena. Allí en el lugar no se pudo hacer el levantamiento, se trasladó el cuerpo hacia medicina forense y de igual manera no se pudo identificar el cuerpo por las condiciones en que estaba. Por ahora las autoridades aseguran estar tras la pista del principal sospechoso. Mientras tanto, en las afueras de Medicina Legal, sus familiares esperan para que el cuerpo pueda ser identificado. Desde la región sur del país, soy Cristian Escaño a través de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. La Gerencia de Protección al Usuario Financiero de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros recibió 406 reclamos de usuarios financieros durante el primer semestre de 2026, que representa un incremento de 22% respecto al mismo periodo del año pasado, la gran mayoría por usuarios de tarjetas de crédito. El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, negó hoy que se estén politizando las transferencias a los municipios afectados por la sequía en el territorio nacional. Hicimos el pago total de los 720 millones que se necesitaban anteriormente del año pasado y hasta este momento podemos confirmar con contundencia y de manera categórica de que a todas las alcaldías que han liquidado se les ha pagado hasta el mes de junio, o sea, los primeros 2 trimestres.
No importa si la alcaldía es roja, rojiblanca o azul, se les paga a todos por igual. La cartera en mora de tarjetas de crédito en el sistema financiero nacional suma los 2.350 millones de lempiras, que equivale al 2.78% de la cartera total, según un informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros al cierre de mayo de 2026. Las exportaciones hondureñas de camarones siguen creciendo y al cierre de mayo de 2026 sumaron 119 millones de dólares, que representa un incremento interanual de 9.2%. La mayoría del producto fue al mercado europeo. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. En 11 semanas de la nueva administración del Hospital San Felipe en la capital se han realizado más de 3.000 cirugías de pacientes que tenían años de estar esperando. Los más beneficiados con estas operaciones han sido los pacientes de oftalmología. Hemos disminuido pues ya el porcentaje de espera de esa mora quirúrgica, la encontramos arriba del 65%, en este momento estamos al 39%. Decirle al pueblo hondureño que llevamos más de 1.100 pacientes operados en brigadas y hasta el 25 de julio llevamos operados 2.444 cirugías mayores. Cuando nos referimos a cirugías mayores, son pacientes que son operadas en quirófano. Sí. Y de las cirugías menores llevamos 976, equivale a un promedio de 3.420 cirugías, pero dejando claro que cirugías mayores son pacientes de mora quirúrgica, pacientes de hernia, pacientes de vesícula, pacientes de oftalmología, pacientes que han tenido más de 2 de 3 años de estar esperando, y pues gracias a Dios, agradecer al equipo de los médicos, el personal de enfermería, el personal técnico, el personal administrativo, porque nos hemos compenetrado, porque ese fue el mandato que nos dio el presidente, disminuir estas moras quirúrgicas. Y es que según las autoridades, a finales de este año se tiene contemplado haber realizado unas 8.000 operaciones. Las imágenes son de mi compañero Ronald Osorto, Adalid Hernández, Noticieros, Hoy Mismo. Ante los efectos del fenómeno del Niño, expertos insisten en que Honduras debe fortalecer la asistencia humanitaria e invertir en proyectos de riego para proteger la producción agrícola. Así lo dice Ramón Rojas desde Santa Rosa de Copán. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo. En las últimas horas hemos dialogado con el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Santiago Ruiz, quien nos manifiesta que el gobierno de la República debe implementar nuevas modalidades para la siembra, para la producción, tomando en cuenta el fenómeno del Niño. He aquí sus declaraciones. Gracias a Dios, la zona occidental ha habido un régimen bastante bueno hasta este momento, pero el panorama hay que buscarle cuáles van a ser las soluciones, y las soluciones inmediatas, ¿cuáles son? Asistir a la gente más vulnerable, pero la planificación a futuro, ¿con qué? Proyectos de riego, que se ha venido hablando por años, cosechas de agua, apoyar en asistencia técnica, apoyar en mantener los mercados. Con este informe, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar, yo retorno al estudio. Buenas noches. Esdras López González, de 10 años, es la promesa hondureña del fútbol que destaca en la masía del Fútbol Club Barcelona en España. Aquí está la información. Mi nombre es Esdras López, me gusta el fútbol y tengo 10 años y quiero jugar y quiero ser futbolista profesional en el Barcelona. Este es el gran sueño de Esdras López González, una promesa que avanza a paso firme. El joven talento acaba de dar un salto clave en su formación al culminar con éxito un exigente ciclo de entrenamiento certificado por el FC Barcelona en España. Nos sentimos muy orgullosos de Esdritas. Esdras López, desde que tenía 3 añitos, comenzó a jugar en las academias locales de acá de Honduras. Luego, al cumplir 4 años, comenzó a practicar en la Academia del Barça. Nos convocaron de la Academia del Barça en Estados Unidos. La estrella infantil suma un nuevo logro en su carrera tras culminar con éxito su tercer ciclo de entrenamiento especializado. De tratar de marcar goles y intentar hacer estrategias para el equipo.
¿Y en qué posición jugás? En delantero y central. Confíen en Dios y que hagan su mayor esfuerzo para que logren llegar a sus sueños. Esdras López González se consolida en el mapa internacional como una de las promesas infantiles más valiosas del fútbol hondureño, demostrando un talento que trasciende fronteras. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Vamos ahora con Francisco Zúñiga y el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo es presentado por Tapsin, gripe y tos. El punto es vivir sin gripe. Tapsin, gripe y tos es Bayer. Edgardo, muy buenas noches. Y este fenómeno natural nos ha dejado lluvias en el transcurso de la tarde. Señor Fonseca, continúan las lluvias en algunos puntos de territorio hondureño. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Un saludo a ti también, Edgardo. Bien, la verdad que sí, tal y como se ha pronosticado, hemos estado registrando lluvias en diferentes sectores del país. Estas lluvias pues se espera que continúen siendo de forma dispersa y pues en la ciudad se han estado registrando de forma aislada en algunos sectores nada más y se espera que en el resto de la noche continúen. ¿Día jueves continúa esta onda tropical, Dolores? No, ya para mañana se esperan condiciones mayormente secas, nada más se estarían registrando lluvias en el norte y en el oriente debido al transporte de humedad desde el Mar Caribe. Gracias, don Luis Fonseca, muy amable como siempre aquí en Senados Copeco. Edgardo, así las condiciones del tiempo. Buenas noches. Gracias, Francisco Zúñiga. La represa Los Laureles ayer, martes, estaba a 40.65% porcentaje de volumen. Hoy 40.58%. Ayer martes la represa La Concepción 33.05. Hoy 32.88. Sigue para abajo. El nivel de riesgo hídrico sigue siendo alto. El 29 de agosto se acaba el agua de La Concepción y el 26 de agosto se acaba el agua en Los Laureles, según las mismas autoridades. No hay hasta el momento algún pronóstico por parte de Copeco que nos indique que de aquí al 26, 29 de agosto habrá tormenta o habrá suficiente lluvia para llenar estos embalses. Así que la situación sigue siendo crítica. Vamos a Olancho. Profesor y periodista Oscar Valdés nos reporta un nuevo hecho violento. Oscar. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Un placer saludarle desde la ciudad de Catacamas. Un hecho de sangre deja como resultado una persona asesinada y otra resulta herida. El hoyo occiso respondía al nombre de Ángel Funes y la persona que resultó herida responde al nombre de Grosly Sánchez. Ambos jóvenes se transportaban en una motocicleta de la comunidad de Ciguaté hacia la comunidad de Sosa, pero fueron interceptados a la altura de la aldea de Los Amates por desconocidos que le dispararon. Allí, junto a la moto, quedó el cuerpo de Ángel Funes, mientras que Grosly resultó herido y ha sido trasladado a un centro asistencial de la ciudad de Catacamas. Hasta este momento se desconocen los móviles de este crimen y los operadores de justicia hacen el levantamiento respectivo. Así son las cosas, ahí se las cuento. Oscar Valdés, Noticiero Hoy Mismo, Catacamas. Tragedia en los bordos de Esquipulas, en San Pedro Sula. Un incendio arrasó una pequeña vivienda y dejó 6 personas muertas. 5 hermanos, 4 de ellos menores de edad. Además, una bebé de apenas 6 meses. Hija de la joven de 19 años, que también murió. Una madrugada de terror y dolor enlutó a los bordos de Esquipulas. Las llamas consumieron una humilde vivienda y en cuestión de minutos dejaron destrozada a toda una familia. Que eso era lo que a mí me levantaba y me motivaba. Ahora no tengo nada. Ahora no tengo nada. Lo quiero que me entregue mi muchacho. Ese era el doloroso momento en el que Mirta Mejía, madre de las víctimas, se negaba a creer que había perdido a 5 de sus hijos y su nieta.
El incendio se registró durante la madrugada mientras los niños y la joven dormían en su humilde vivienda. Las víctimas fueron identificadas como Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19 años, Yaís Cortés Mejía, de 17, Jairo Joel Cortés Mejía, de 10, Mayra Cortés Mejía, de 7, Isaías Cortés Mejía, de 6 y Madison Charlotte Cortés Mejía, de apenas 6 meses, hija de Daniela. Su madre, en medio del dolor, relató que ella pasaba las noches en otra vivienda cercana junto a 2 de sus hijos, debido a que la pequeña casa no tenía espacio suficiente para que toda la familia durmiera en el mismo lugar. Yo digo que sí, que ellos están bien. Yo quiero verlos para ver si es verdad. Yo quiero verlos para ver si es verdad. Porque yo digo que están vivos, mis niños están vivos. Capullito, Capullito en la mañana estaba conmigo, él me hacía la mano así, Capullito, él estaba ahí conmigo. Uno de los hermanos sobrevivientes, también marcado por esta tragedia, recordó entre lágrimas que Dios ya había salvado en otra ocasión la vida de uno de los hermanos que hoy falleció entre las llamas. Sí, le tuvieron que hacer 2 operaciones, pero él estaba contando ayer que decía que Dios ya lo había salvado. Según relataron los familiares, los pequeños habrían intentado escapar del incendio, pero la vivienda permanecía asegurada con cadenas y candado por la inseguridad que se vive en el sector. En medio de la desesperación, no lograron encontrar la llave para abrir la puerta. A la muchacha le daban una provisión, ¿verdad? Y ella tenía miedo que se la fueran a sacar. Entonces, por eso la pobre, para protegerla, le echó candado a la puerta. Vecinos y familiares permanecen consternados por la muerte de los 6 integrantes de esta familia. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. El dolor se apoderó de más familiares que llegaron a medicina forense en San Pedro Sula, donde fueron trasladados los cuerpos de las 6 víctimas de este incendio registrado en Los Bordos, ahí en San Pedro Sula. Díganme que es un sueño, por favor. Yo quiero despertar de esta pesadilla porque ninguno merecía morir así. Entre lágrimas y escenas de profundo dolor, los abuelos paternos de la bebé de 6 meses acudieron a medicina forense para reclamar el cuerpo de la menor y lamentar la tragedia que enluta a toda la familia. Como un mes llegó a la casa a estar conmigo y hace poco yo la llamé y yo le dije, Daniela, venite para acá a la casa, Daniela, le digo yo. Entonces ella me dijo, María, usted sabe que no me puedo ir yo, porque ahí está la otra mujer. Daniela, vos no te importa, ya venite con la niña para que la criemos aquí juntos, le digo. No, Mari, me dice que yo no puedo estar ahí. Daniela, hacerlo por la niña, vaya, para que le demos una vida mejor, le digo yo. Debido al estado en que quedaron los cuerpos, las autoridades del Ministerio Público informaron que será necesario realizar análisis odontológicos para confirmar plenamente la identidad de las víctimas. Por ende, se ha solicitado la incorporación de más médicos, en este caso el personal de odontología, para que ellos procedan a efectuar este procedimiento. Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos mantiene las investigaciones para determinar qué provocó el incendio. Están verificando qué tipo de aparatos eléctricos habían conectados al lugar para determinar, pero hasta la vez no le he podido dar una información exacta por qué se provocó el incendio, cuál fue la causa. Los resultados de las autopsias y de las investigaciones técnicas sobre el origen del incendio serán fundamentales para esclarecer las causas de esta tragedia. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Tenemos más sobre el tema con Jason Maldonado a esta hora de la noche. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Más de 12 horas llevan ya aquí los familiares de las víctimas de este fatal accidente, clamando que les puedan entregar los cadáveres. Aquí están en las afueras, mira, aquí está la madre Mirta, aquí están sus familiares, aquí están todos esperando. ¿Qué les han dicho hasta este momento sobre la entrega de los familiares? Pues ellos dicen que faltan todavía 2 papeleos. En otra noticia están diciendo que ya solo faltan 2, dicen. Usted está angustiada, usted necesita que se los entreguen, no se los han entregado a esto. Me los han entregado y ellos están diciendo en una noticia que ya me los entregaron y no me han entregado nada. Aquí están todavía. Dando falsas noticias, a mí no me han entregado nada, me los tienen ahí y no me los han dado todavía. Para que no estén dando falsas noticias. ¿Usted quiere llevárselos hoy? Sí, que me los den hoy, para que los van a tener ahí
para nada, porque yo ya hice todo el papeleo, ya no tienen por qué tenerlos ahí. Todo lo que le pidieron ya lo hizo, ¿usted quiere velarlos donde ellos vivían? Sí, es lo único que quiero. Ya no soporta esta situación. Esto es lo que se está registrando a esta hora de la noche. Mire, aquí están llorando todavía porque están esperando que se les pueda entregar los cuerpos de los 5 hermanitos y de la menor que ha fallecido en este incendio. Licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros, hoy mismo estaremos al pendiente porque se ha informado preliminar que hoy mismo se los estarían entregando. Yo retorno con usted a Estudios Principales. Gracias, Jason Maldonado. En el transcurso de este año han muerto, según el Cuerpo de Bomberos, al menos 10 personas, 8 hombres, 2 mujeres, producto de incendios estructurales. Casi todos son menores de edad. 7 años en San Pedro Sula, 6 meses, 6 años, 10 años, 19 años, 17 en San Pedro Sula. Luego una mujer en edad desconocida en Choloma, luego aquí en Tegucigalpa un hombre en La Ceiba, una niña de 3 años, y en Trujillo también, son 10. Y en relación a 2025, a la fecha, 29 de julio, en 2025 se reportaron 615 incendios estructurales y en lo que va de 2026, 676. Registra un aumento de un 10%. Esta fue la noticia del día. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, derivado de las investigaciones por ataques contra la libertad de prensa. Roosevelt Hernández es señalado por los delitos de incitación a la discriminación o limitación o impedimento del ejercicio de determinados derechos fundamentales en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra Galeas y José Adán López, porque el 26 de mayo de 2025 se publicó en el Diario Digital de las Fuerzas Armadas a los periodistas y tildándolos de sicarios de la verdad. En la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia han presentado este requerimiento fiscal en contra del señor Roosevelt Leonel Hernández Aguilar. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público iniciadas tras denuncias formales presentadas, así como diligencias investigativas, un peritaje especializado en materia audiovisual y digital difundido por las Fuerzas Armadas y la recolección de testimonios, se determinó presentar requerimiento fiscal contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Cuando se ha llamado a declarar a todas las partes, tanto a las personas que se han sentido perjudicadas, así como también a las personas que son de interés para el Ministerio Público, ya sea como testigos y en este caso como acusado el ex jefe de las Fuerzas Armadas, entonces se ha presentado el día de hoy este requerimiento fiscal. El 7 de agosto a las 10:30 de la mañana comparecerá el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, para la audiencia de declaración de imputado ante los juzgados de letras de lo penal. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Esta es la reacción del ex jefe del Estado Mayor Conjunto. Hernández afirmó que están a la espera de las recomendaciones de su defensa. Si el Ministerio Público me requiere, yo perfectamente me aboco. Si ellos mandan la nota y yo estoy llevando una vida normal, tranquila. Todo esto es por el calificativo metafórico que nosotros hicimos a este señor Rodrigo Arévalo, que le dijimos que era un sicario de la verdad. Recuerde que él, días anteriores, él expresó sin ninguna prueba, irresponsablemente, que las Fuerzas Armadas había sacado del renglón 100, que es de sueldos y salarios, una cantidad de dinero para dársela a la ex candidata, que era ministra de Defensa también en ese tiempo, y que lo habían depositado en Corium, en una empresa Corium. Totalmente falso, y en donde, en respuesta, y apelamos nosotros a la libertad de expresión, tuvimos que decirle eso, que era una falsedad. Sostiene su postura y afirma que a quienes deben investigar es a los periodistas, afirmó el general en condición de retiro.
Y el razonamiento nos dice que más bien ellos deben de ser los denunciados por esa mentira que hicieron a las Fuerzas Armadas. Una vil mentira. Y la denuncia, la declaración yo ya la hice desde el año pasado en ese tema. Y si por eso tenemos que pagar, como le digo, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema con ese y ni voy a andar huyendo. El Ministerio Público afirmó que ningún cargo público está exento de rendir cuentas cuando se investigan posibles vulneraciones a derechos. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Esta es la reacción de los periodistas que precisamente acusaron a Roosevelt. El calificativo utilizado por el jefe de las Fuerzas Armadas no debe quedar en la impunidad, ya que según el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, también incurrió en amenazas a muerte contra comunicadores. El Ministerio Público ha actuado como debe de actuar, conforme a derecho, conforme a lo que le corresponde. Esto lo estábamos esperando ya tiempo, pero bueno, es bueno el momento, creo que es oportuno. Ya queda en manos, Flavio, de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales de justicia específicamente. Se le olvidó que un derecho fundamental de derechos humanos como es la libertad de expresión es un delito que no prescribe jamás. De acuerdo al expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, a Roosevelt Hernández, no le gustaron los señalamientos realizados por la prensa sobre su actuación durante el pasado proceso electoral. Al día siguiente, justamente, publicó hizo esta publicación en el Diario Oficial de las Fuerzas Armadas, tildándonos de sicarios de la verdad junto a Juan Carlos Sierra y Rodrigo Bon Arévalo. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, la presentación del requerimiento fiscal contra el jefe de las Fuerzas Armadas apenas representa el inicio del proceso. Demandamos que no sea tratado con manos de seda al general, que se le trate como una persona común y corriente que ha cometido un delito contra los derechos humanos, en este caso la libertad de expresión, libertad de prensa, amenazas contra periodistas, estigmatización y todas las acciones que hizo contra la libertad de expresión. Dina Mesa también considera que otros exoficiales de las Fuerzas Armadas también deben ser investigados por presuntas violaciones a la libertad de prensa. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Esta es la reacción del licenciado Rodrigo Bon Arévalo. Como periodista y como ciudadano, tengo que decir que estoy satisfecho de saber que las instituciones en Honduras están funcionando, no están oxidadas. Y lo están haciendo con un nivel de independencia como lo demanda la ley. El Ministerio Público está precisamente para eso, para ser un defensor de los ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos, somos contribuyentes, pagamos impuestos. Y en el ámbito de la opinión pública, los periodistas sostenemos esa gran plataforma que es la democracia con todo el trabajo, todo el volumen de trabajo que realizamos en los medios de comunicación para que se respeten las leyes, para que se respeten las instituciones. Y lo que esperamos es eso, es que las instituciones funcionen como hoy lo está demostrando el Ministerio Público. Durante los 4 años anteriores, las instituciones estuvieron totalmente cooptadas, controladas por un sistema de régimen autoritario. Hoy yo lo que puedo decir es que con satisfacción veo que el Ministerio Público está asumiendo su función como debe hacerlo para garantizar el cumplimiento de la ley. Señor Roosevelt Hernández cometió una serie de desplantes estuvo los últimos 2 años como jefe del Comando del Comando del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y las tropelías llegaron al nivel de boicotear las elecciones primarias el 9 de marzo del año 2025. Y además de querer boicotear, evitar la declaratoria de las elecciones, con lo cual, de haberse consumado, no estaríamos usted y yo hablando. Posiblemente su servidor estaría fuera del país, en exilio, huyendo, pero gracias a que los electores el 30 de noviembre nos hicimos un solo bloque, logramos parar esa pretensión de perpetuarse en el poder a lo que tenía el gobierno y el Partido Libertad y Refundación, a la que se había sumado el señor Roosevelt Hernández, comprometiendo a una institución que, de acuerdo al artículo 272 de la Constitución de la República, tiene la obligación de un mes antes, durante y hasta la declaratoria estar sometido, estar bajo la dirección del Consejo Nacional Electoral, algo que el señor Roosevelt Hernández incumplió. Esta es la reacción de la abogada Doris Madrid, apoderada legal de los periodistas que sufrieron a título personal los ataques de Roosevelt Hernández.
Es el delito de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales en perjuicio de mis representados. Y vale la pena aclarar que no solamente son mis representados, sino que también abarca todo lo que es la libertad de expresión, y eso es lo que en este caso se ventilará dentro del requerimiento fiscal que el órgano persecutor de la acción pública muy bien ha presentado a través de la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Bueno, en el transcurso del día, buenos amigos, amables televidentes de distintas ciudades del país, nos han dicho, bueno, ¿de qué se trata todo eso, verdad? Porque pues, no necesariamente todo el mundo está informado en detalle de estos acontecimientos, que fueron públicos, evidentemente, ¿verdad? A nivel nacional. Pero con gusto traemos a colación, en resumen un poco, lo que ya dice el requerimiento fiscal del Ministerio Público. Roosevelt Hernández, según el Ministerio Público, incurrió en 2 delitos. Uno es incitación a la discriminación y el otro es limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. Sobre el delito 1, incitación a la discriminación. El artículo 213, numeral 1 del Código Penal, previene y sanciona el tipo penal de incitación a la discriminación de la siguiente manera. Debe ser castigado con las penas de prisión de 1 a 2 años y multa de 100 a 500 días quienes desarrollan las conductas siguientes. Quien directa y públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público incita a la discriminación o a cualquier forma de violencia contra un grupo, asociación, corporación o una parte de los mismos, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquellos, por cualquiera de las causas mencionadas en los artículos anteriores del presente título. Sobre esa incitación a la discriminación, el Ministerio Público establece el siguiente elemento objetivo del delito, o sea, que explica cómo se desarrolló el delito. En el presente caso, el elemento objetivo del tipo penal se configura plenamente a partir de la conducta desplegada por el encausado general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, quien actuó abusando de la autoridad que le otorgaba el cargo que desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por tanto, constituido como la máxima autoridad jerárquica. Es preciso señalar que esta institución castrense cuenta con el órgano oficial de difusión denominado Periódico Fuerzas Armadas Digital, cuya misión declarada consiste en ofrecer un periodismo de calidad que inspire confianza y contribuya al desarrollo de una sociedad mejor informada, fortaleciendo el vínculo entre las Fuerzas Armadas de Honduras y la población. No obstante, dice el Ministerio Público en este requerimiento fiscal, dicha línea editorial sufrió una alteración sustancial y arbitraria a raíz de la postura oficial asumida por el imputado Hernández Aguilar. Este cambio de rumbo institucional se tornó evidente a través de sus múltiples comparecencias públicas ante diversos medios de comunicación, mediante las cuales instrumentalizó la plataforma estatal para generar un discurso de odio dirigido de manera directa en contra de los ofendidos y en términos generales en contra del gremio periodístico y los comunicadores sociales del país. Eso sí quedó, eso que establece aquí el Ministerio Público en cuanto al delito de incitación a la discriminación y el detalle de cómo se desarrolló, eso quedó plenamente demostrado porque fueron hechos evidentemente públicos. El delito 2, limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. En el artículo 548, numeral 3 del Código Penal vigente, previene y sanciona el tipo penal de limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales de la siguiente manera. Esto es lo que establece el Código Penal vigente. Debe ser castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años
e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 10 a 15 años, salvo que el hecho esté castigado con pena mayor en otra disposición del presente Código. El funcionario o empleado público que arbitrariamente y abusando de sus funciones ejecute alguna de las conductas siguientes. 1, 2, 3. Restringe o impide la difusión, comunicación o circulación de ideas u opiniones. Aquí está el desarrollo o la explicación del Ministerio Público precisamente de cómo se constituyó ese delito de limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. En el presente caso, el elemento objetivo del tipo se configura a partir de la conducta desplegada por el encausado Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, quien ostentando la calidad de funcionario castrense y de acuerdo con las facultades acreditadas en las investigaciones, instrumentalizó el periódico oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, Fuerzas Armadas Digital. A partir de la edición 119-2025 y subsiguientes, la línea editorial asumida se constituyó en un fenómeno jurídico y social con el propósito deliberado de desincentivar a los comunicadores sociales en el ejercicio de sus libertades fundamentales, específicamente la libertad de expresión. Esta acción provocó en el gremio periodístico una autocensura por temor a consecuencias negativas, reduciendo con ello el escrutinio social indispensable sobre el accionar de los funcionarios públicos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la libertad de expresión no solo se vulnera mediante prohibiciones directas o la emisión de leyes restrictivas, sino también cuando se crean condiciones indirectas que generan temor en la sociedad o en un sector específico. En este supuesto, el amedrentamiento se dirigió al gremio periodístico, puesto que en la página 21 de la referida edición 119-2025, el periódico oficial Fuerzas Armadas Digital, se hace alusión explícita a las consecuencias e instituyendo posibles demandas penales o civiles que se podrían enfrentar por la publicación de artículos, enviando así un mensaje coercitivo a toda la sociedad de que es preferible callar, privándola consecuentemente de su derecho constitucional de recibir información. En cuanto al elemento subjetivo, el delito de limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales exige la concurrencia de dolo, entendido este como el conocimiento y la voluntad de ejecutar actos arbitrarios orientados a restringir derechos fundamentales protegidos constitucionalmente. En este caso, dice el Ministerio Público, en este caso concreto, el encausado actuó con pleno conocimiento de la naturaleza pública e institucional de los medios utilizados, de la investidura oficial que ostentaba y del severo impacto que sus expresiones producirían tanto sobre los periodistas afectados en particular como sobre el gremio periodístico en general en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa. El imputado, sigue diciendo el requerimiento fiscal, en virtud de su formación profesional, experiencia institucional y jerarquía funcional dentro de las Fuerzas Armadas, conocía plenamente los alcances constitucionales de la libertad de expresión y de prensa, así como la especial protección que el ordenamiento jurídico nacional e internacional reconoce a los periodistas y comunicadores sociales. No obstante, lo anterior, impulsó, autorizó, coordinó e instruyó la difusión a través de redes sociales, digitales y medios escritos de contenidos estigmatizantes, utilizando recursos oficiales del Estado. Dicha conducta se desplegó con la deliberada finalidad de desacreditar públicamente a periodistas críticos, desincentivar el ejercicio de la fiscalización social y generar un efecto de autocensura mediante la intimidación institucional. La existencia del dolo se desprende además de la reiteración de las publicaciones, del carácter deliberado de los mensajes empleados y de su difusión masiva en plataformas institucionales. Asimismo, el elemento volitivo y cognoscitivo se confirma con las posteriores declaraciones públicas vertidas por el imputado general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, mediante las cuales continuó asociando de manera pública a los profesionales de la prensa con estructuras del crimen organizado. En consecuencia, se evidencia que el imputado actuó de manera consciente y voluntaria, con total conocimiento de la ilicitud de su conducta
y con la inequívoca intención de restringir indirectamente el ejercicio de los derechos fundamentales vinculados a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Honduras busca posicionarse como exportador de conocimiento científico a través del BioHub. Ruth Muñoz tiene la información. El país cuenta con un ecosistema que conecta a investigadores, empresas y laboratorios para impulsar ciencia de vanguardia y proyectos de innovación biomédica. Ahora el siguiente paso es fortalecer el ecosistema y convertir el conocimiento, generando un producto de exportación. Toda la diáspora científica que tenemos está exportando su conocimiento. Lo único que lo está haciendo afuera, no lo está haciendo desde acá. Pues cuando todos puedan regresar a encontrar trabajo y puedan hacer sus investigaciones acá y sus publicaciones acá, nuestro conocimiento se va a exportar desde acá y nos vamos a convertir en el referente que debemos ser. A través de alianzas estratégicas con Merck Life Science, el BioHub fortalece la investigación científica y busca posicionar a Honduras como un referente regional en desarrollo e innovación en salud. Algunos colegas, digamos, que nos visitaron de Stanford, otros que nos visitan de Centroamérica, de Sudamérica, que son autoridades en la parte de genómica y biotecnología. Es decir, Honduras puede convertirse a muy corto y mediano plazo en un referente regional y quizás latinoamericano para todas las ciencias biomédicas. Especialistas que participaron en el primer encuentro médico internacional de biotecnología, biomedicina y bioética, realizado en Roatán, Islas de la Bahía. También analizaron los avances en terapias celulares, medicina de precisión y los desafíos éticos que enfrenta el desarrollo de la biomedicina en Honduras. La devastadora sequía no da tregua en Honduras. Ante el avance de la crisis agrícola e hídrica, San Antonio de Flores, El Paraíso, se declaró en estado de emergencia porque el alcalde, al igual que el municipio de Soledad, donde alrededor de 5,000 personas se enfrentan riesgo alimentario, dice que no tienen que comer. La agricultura y la ganadería en San Antonio de Flores están al borde del colapso. Ante el impacto devastador en la producción local, las autoridades municipales emitieron un llamado de emergencia. Sí, San Antonio de Flores es un municipio que se dedica a la agricultura y ganadería y debido a la falta de lluvia, ¿verdad? Hemos perdido lo que es los cultivos y se ha muerto ganado, entonces nos declaramos en emergencia. La gente a veces come su tortillita con sal, ¿verdad? Y ese es su sustento. Pero ahorita debido a las pérdidas de los cultivos y ahora no van a comer ni tortillas ni con sal. El municipio de Soledad del Paraíso también reporta daños severos producto de la sequía. Iría aproximadamente unas 4,000 a 5,000 personas porque este municipio anda arriba de 10,000 habitantes, pero hay personas que están en extrema pobreza, hay personas que ya no encienden ni el fogón porque ustedes saben que sin llover no los contratan las personas que más o menos tienen. Frente a esta situación, Copeco anuncia una pronta intervención en la zona. Actualmente 75 municipios permanecen bajo alerta amarilla, pero el panorama podría empeorar. Quisiéramos decirles que está proyectado mejorar la situación, pero con lo que hemos visto hasta este momento en el campo, lo más probable es que municipios como San Antonio de Flores, entre otros, tengan que ser declarados muy pronto, una vez que se tabule la información que se tiene en el campo, es muy probable que tengan que ser declarados incluso en alerta roja. Afectados por la falta de agua, estos municipios exigen una respuesta urgente del gobierno para mitigar las pérdidas y asistencia inmediata para las familias más vulnerables. Marlon Escobar, Noticiero Soy Mismo. La noticia económica es presentada por Cooperativa La Guadalupe. Ahorra y gana 3 Suzuki Celerio con depósitos desde 500 lempiras. Cooperativa La Guadalupe, más cerca de ti. Expertos en energía de la región centroamericana coincidieron en la necesidad de aprobar una reforma al sistema eléctrico de Honduras para garantizar la estabilidad del servicio, atraer la inversión y evitar una mayor crisis energética. Advirtieron que el país requiere reglas claras y seguridad jurídica para generar confianza entre los inversionistas y dinamizar la economía. Hay que hacer la solución
Y si en el futuro encontramos que hay que hacer otros ajustes, pues se habrán. Pero hay que actuar ya. No hacer nada ya es una decisión. Esa es una valoración que tienen que hacer los hondureños. La otra opción es hacer algo y para eso está la propuesta de ley actual. Además, señalaron que la elevada deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y los altos costos de la energía siguen afectando la competitividad del país. Pero nosotros venimos de una realidad similar a la de ustedes, en donde tuvimos en su momento apagones de horas que eran programados todos los días y que llevó a la población no tener energía. Cuando uno ve el crecimiento de la demanda de Honduras y cómo realmente el parque de generación no ha crecido con la misma velocidad y no tener una reforma, el próximo año ustedes podrían estar teniendo un faltante de energía, ¿verdad? Lo que obviamente se quiere evitar. Aseguraron que reformas similares han dado resultados positivos en otras naciones de la región. Nosotros lo hicimos hace 30 años y, digamos, como mencionaba, nos toman de 4 a 5 años ver los resultados y 30 años después vemos de que las decisiones fueron correctas. Los especialistas participaron en un taller sobre reformas al sector eléctrico dirigido a diputados de la bancada del Partido Liberal. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo.